que la alegría sea nuestro motor en cada hogar y corazón. Canta el Señor. A todos muy buenos días, muy buenas tardes, noches, no sé en qué horario nos estés escuchando. Sin en cambio, pues te doy la bienvenida. Tenemos nuevamente la oportunidad de seguir estudiando la palabra de Dios. No nos hemos podido reunir, físicamente no es posible, pero no es una limitante, no es un impedimento. La iglesia no está retenida, no estamos obstruyendo lo que Dios ha hecho, más bien es activarnos para que de otras maneras siga adelante la obra de Dios. Físicamente no nos reunimos, pero a través de estos medios, videos, mensajes, mantenemos en contacto y la comunión vigente del pueblo de Dios. La palabra sigue viva, la palabra se cumple. Hoy tenemos por estudio la porción del capítulo 18 del libro de los Hechos. La historia que nos narra es cuando Pablo, en el avance de su viaje misionero, hoy se encuentra en un lugar llamado Corinto. Así que pongamos este tiempo bajo la guianza de Dios, pidamos que hoy con su palabra nos enseñe, nos instruya a conocer mucho más de su voluntad. Padre, oramos a ti, pedimos nos ayudes a comprender tu palabra, a que haya una bendición al conocerte más, que aún lo que hoy podamos conocer nos bendiga, nos enseñe tu voluntad, nos ayude a crecer, a comprender la razón de nuestra vida delante de ti, y sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en esta tarde, en este tiempo, en este momento, seas tú con nosotros. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios escoge a su pueblo. Esta frase que acabo de decir, que es nuestro título, esta frase nos puede dejar pensando de muchas maneras. ¿Cómo es que Dios escoge? ¿Cómo es que de pronto al decir yo esto, otra conclusión que puede darse es, ¿hace diferencia? ¿Que no es amplio para poder darle oportunidad a todos? Sí, Dios siempre nos da una oportunidad. Dios sabe todo lo que ha de pasar. Como sabe todo lo que ha de pasar, de pronto Él ha dispuesto ya ciertas cosas. Lo que hoy vamos a estudiar en Hechos 18, del versículo 1 al 10, es que Dios ya tenía dispuesto gente en este lugar que estaba llamada para ser su pueblo. Nunca es algo impuesto, todo está en la libertad que Dios pone para que el hombre tenga la determinación de poder creer, de poderlo aceptar, de poder venir voluntariamente y en un arrepentimiento genuino, completo, verdadero, entregarle su vida a Dios. Pero este relato que vamos a leer a continuación nos deja ver que Dios, siendo Dios, va un paso adelante del hombre. Capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 1 al versículo 10, dice de esta manera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venida de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los pies, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión, de noche le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo
en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Corinto, la ciudad donde hoy está Pablo, es un lugar estratégico geográficamente para poder pasar a muchas regiones de toda la parte del mar Mediterráneo, de todo lo que era la zona comercial de las regiones griegas y romanas en su caso. Pablo está allí con un propósito: predicar el evangelio de salvación, hablar de Jesucristo y mostrar y demostrar y completamente argumentar toda su defensa, todo su argumento, todas las pruebas para poder decir que Jesús es el Cristo. El evangelio significa buenas noticias. Pablo, portador entonces de esas buenas noticias, se encontraba ahora en Corinto, una ciudad cosmopolita, una ciudad estratégica para que el evangelio de allí comenzara a diseminarse. Pablo, siendo portador de las buenas noticias, estaba entonces apasionado por eso. Donde quiera que llegaba, presentaba y exponía todos los argumentos para demostrar quién era Jesús. Es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios para traer salvación a los hombres. Ahora, dice en el versículo 4 que él les predicaba a los judíos y a los griegos. No había excepción de personas. Dios no hace excepción de personas porque Dios le da a todos la oportunidad de ser salvos. Al principio decía que hay un pueblo escogido de Dios. Sí, Él lo escoge, pero a Dios les da toda la oportunidad a todos. Y a lo mejor es una cosa que no logra carburar nuestra mente o cabe en nuestro pensamiento. Si Él da la libertad a todos, ¿cómo es que Él ya escogió a unos y a otros no? Bueno, para eso es Dios y Él es soberano en ello. El hombre tal vez no va a estar de acuerdo en algunas cosas, pero que Dios le dio oportunidad a todos, así fue. Pablo, siendo mensajero de Dios, predica a judíos y a griegos, a gentiles. Pero encuentra un problema que tiene el hombre. Aún teniendo las demostraciones, la gente no escuchaba, no quiso reconocer y entregarse completamente a Dios. En el versículo 4, menciono que les enseñaba a judíos y a gentiles, pero en el versículo 6 dice que ellos se oponían y blasfemaban, y entonces Pablo hace una determinación. Viendo que no había forma de que ellos se convencieran, porque humanamente jamás va a poder el hombre convencer a otra persona, a menos que Dios le ponga eso en el corazón, dice lo siguiente: pero poniéndose y blasfemando estos, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo dice: ya no puedo, no los he podido cambiar. Ahora, cuando dice vuestra sangre sobre ustedes, yo ya no tengo carga, yo ya no tengo responsabilidad de ello, porque ya recibió la notificación de esto. La pregunta de los 64,000, ¿por qué el hombre se va al infierno? No es que Dios lo condene. La condenación viene porque el hombre no quiso creer en Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 20, hace mención de esta parte, no porque Dios tenga este corazón para enviar a la gente al infierno, porque no es así, por el contrario, Él es justo, claro está, no va a pasar por alto las ofensas, pero siempre le va a dar la oportunidad al hombre. Pero el hombre se ha condenado a sí mismo porque él mismo ha dejado a Dios. Versículos 19 y 20 del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién se condenó? ¿Dios condenó al hombre? No. Dios le dio oportunidad al hombre, pero el hombre escogió alejarse de él. Así que Pablo, aquí donde estamos en Hechos 18, les está hablando, pero ellos no quieren escucharlo, no deciden creerle. Y Pablo dice: yo ya no tengo responsabilidad, Dios ya entregó la salvación. Cuando alguien pregunte: ¿por qué hay tanto guerra? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Qué no está Dios? ¿Por qué no Dios hace algo con este mundo? ¿Por qué permite tantas cosas? La respuesta es clara: Dios ya hizo algo, ya dio la salvación en Jesucristo. Pero es que no puede ser, porque no todas las religiones van a Dios, porque hay un solo camino, porque hay un solo Salvador, se llama Jesucristo.
Así que entonces Pablo se va ahora con aquellos que Dios ya escogió, con aquellos que están dispuestos, porque dice que saliendo de allí, versículo 7, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Por el nombre nos damos cuenta que es un griego. Por el nombre de esta persona que es Justo, se llama Justo, nos damos cuenta que es un personaje griego, ya no es judío. Y este hombre llamado Justo, vivía junto a la sinagoga, o sea, era vecino de allí, y ese vecino recibió a Pablo. Y este vecino, en el versículo 8, dice: el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y entonces el Señor le dijo a Pablo, recordemos que aquí ya Pablo había tomado una decisión: yo ya me voy, no quiero en ellos, yo no quiero estar hablando más, no me están creyendo, no me hacen caso, me voy. Pero Dios le dice a Pablo: no temas, no tengas miedo, no te preocupes, sigue hablando y no calles, sigue diciendo todo lo que yo te mandé a decir. Y dice en el verso 10, la razón, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y ahora aclara, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Veamos ahora las conclusiones. Ya vimos que Pablo sigue siendo perseverante, predica, se entrega, tiene un medio de trabajo para subsistir y se entrega a Dios para poder predicar. Los judíos, pueblo de Dios, que en el inicio con Abraham, todo lo que hace Dios para hacer de ellos un pueblo, una nación santa, no deciden creer finalmente en lo que es el Evangelio, las buenas noticias por Jesucristo. Tienen su oportunidad, como todos los hombres tenemos oportunidad. Dios nos habla de muchas maneras: su creación, su palabra, Jesucristo, las circunstancias de la vida. Dios siempre se hace oír. Y no es que nos condene, no, más bien nos salva de la condenación. Porque la condenación viene a razón de que hemos hecho alguna infracción. Y eso es un pecado. Entonces el pecado que está en nosotros nos destierra. Romanos 3:23 dice esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Él no nos vino a condenar, nos vino a salvar. Y la salvación es por Jesucristo. Pero dice entonces ahora que hay un pueblo escogido por Dios. Versículo 10 que leí hace la mención, la razón por la cual le pide a Pablo quedarse allí a seguir predicando. Incluso versículo 11 dice el tiempo después de esto, después de que Pablo había dicho: yo ya no quiero regresar, ya me voy, me sacudo mis vestidos, casi que se me quito la tierra de los pies, ya no quiero más nada. Dios le dice: quédate ahí, primero porque yo estoy contigo, no tengas miedo, nadie te va a tocar, y eso es seguridad de vida. Después le dice por qué razón se queda: porque aquí hay mucho pueblo, hay mucha gente que necesita escuchar las buenas noticias que tú traes, que yo te envié, y esa yo ya la escogí para que venga salvación. Un capítulo atrás les recuerdo que hay una historia del pueblo llamado Berea, un pueblo que estaba muy dispuesto. A diferencia de otro que era de Tesalónica, los de Berea eran solícitos a recibir la palabra de Dios. Y en este caso en Corintio había pueblo de Dios allí. Y Dios le dice que se quede. Y en el versículo 11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 18 meses permaneció en Corinto. ¿Quieres saber qué tanto dijo? Bueno, escribió Pablo 2 cartas que quedaron registradas a los corintios, aunque allí mismo dice que hay una tercera carta que no se incluye aquí o nunca se encontró, no lo sé, pero hubo 2 cartas escritas, todos los principios. Y esas cartas, queridos hermanos, amigos, guardan muchos principios de vida cristiana. Habla del matrimonio, habla de las situaciones de pecado, cómo amar al hermano, cómo es la iglesia, los dones, habla de la resurrección, habla de el poder estar ayudándonos mutuamente, habla del cuerpo de Cristo. Todo lo que la Biblia enseña con respecto a la vida cristiana, Dios se lo puso a Pablo, se lo reveló a los corintios. El pueblo de Dios que estaba allí tuvo una grande preponderancia. Al ser una ciudad estratégica, el evangelio se diseminó a muchos lugares. ¿Y qué es eso de que Dios escoge a su pueblo? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, está también el apóstol Pedro haciendo mención
del plan que Dios ha tenido para poder escoger un pueblo. Dice, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Y vea lo que dice el verso 10 también. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos pueblo de Dios. Y si usted está escuchando este evangelio, Dios le permitió llegar a este momento, a esta hora, este mensaje. Le está dando la oportunidad. ¿Cómo sabemos quién ha sido llamado? No lo sabemos hasta que Dios no se le revela a esa persona. Tiene hoy la oportunidad. Crea en Cristo Jesús. No solamente sea oyente o simpatizante, no solamente sea afecto a darle un like a esto y a veces somos muy rápidos para decir que sí me gusta tal cosa, pero no es lo mismo darle un like a alguien que involucrarse a eso. Hoy por hoy muchos pueden decir, hay esta necesidad, ¿cuántos apoyan? Y todos dan ahí un like, pero no llega su apoyo hacia allá. Hace muchos años escuchamos de una hermana decir esto, si no pueden ir tus pasos, que vayan tus pesos, porque siempre habrá una oportunidad de cómo ayudar, de muchas formas. Y siempre habrá una oportunidad de cómo demostrar mi fe, mi entrega, mi amor y mi devoción a Dios. Y la más sencilla es cuando nuestra propia vida comienza a dar muestras de que Cristo está en nuestras vidas. Así que este es el mensaje. El pueblo de Dios fue escogido y si Dios te está llamando a ti, tienes la oportunidad de entrar a ser ese pueblo escogido por Dios, para que las buenas noticias generen en ti un cambio, una transformación de vida. Que esta palabra te bendiga, que sigamos escudriñando su escritura y que nos permita seguir creciendo para que cumplamos el propósito, para ser los que llevemos las buenas nuevas, para que hablemos las buenas noticias, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Por la gloria de Jesús, por la gloria.